Hola, buenas tardes. Yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. Hoy quería hacer un vídeo especial, un vídeo que se titule algo así como mis 10 libros favoritos. Más de una persona en los comentarios del canal me lo ha preguntado de cuáles eran mis libros favoritos y le he dicho algunos así a voz de pronto según me venía y he dicho, bueno, pues podría hacer un vídeo sobre esto. He estado haciendo una lista donde he puesto 10 libros que deberían estar aquí y luego me ha salido otra, como que podrían ser del puesto 11 al 20 y he pensado que podría hacer casi dos vídeos, ¿no? Uno de mis libros favoritos y del 1 al 10 y otro del 11 al 20, que digo, a lo mejor si hago esto el mes que viene, uno del 1 al 10 podría haber salido, podría haber entrado uno de la otra lista, porque claro, establecer un criterio en el que este es el séptimo libro que más me gusta, este el octavo, me parece muy complicado. Afortunadamente la literatura yo creo que no es una competición deportiva y no es un campeonato en el que tiene que dar un primero, segundo, un tercero, que se enfrentan dos, etc. Hay gente que te pregunta, ¿a quién prefieres, a Tolstoy o a Dostoyevsky? Y yo digo, pues es que me encantan los dos, ¿qué necesidad hay de quedarme con uno si puedo tener afortunadamente a los dos? Pero bueno, vamos a hacer este juego, este ejercicio de cuáles son mis libros favoritos. Me he dado cuenta también que para seleccionar un libro favorito, en mi cabeza, no sé por qué, necesita que sea un libro largo, o sea, no me sirve un libro corto, porque lo que voy a intentar hacer aquí es no solo libros que a mí me han impactado mucho, sino que creo que tienen puede existir un criterio objetivo para que sean libros que sean canónicos, que además de gustarme aquí, a mí le gustan a todo el mundo porque tienen unas características literarias que sean universales. Por eso he pensado quitar de la lista, no van a entrar estos, por ejemplo, que son libros muy importantes para mí. El Señor de los Anillos, de Tolkien, que lo leí a los 12 años, Ubik, de Philip K. Dick, que lo leí a los 16, y La senda del perdedor, de Bukowski, que lo leí a los 19. Para mí son libros en mi formación importantísimos, de los que ya he hablado en el canal, pero creo que respecto a los otros que he seleccionado, puede que no cumplan con estos criterios unívocos, o como queramos llamar, de calidad literaria para estar en una lista de lo mejor que he leído. Es una lista elaborada, lo mejor que he leído, pensando que es lo que más le puede gustar a un lector que venga de nuevas y que quiera apreciar verdaderamente la literatura. No sé si se entiende lo que he hecho o si tiene algún sentido, pero esto es lo que creo que voy a hacer. He seleccionado, creo que tengo muy claro cuál es el libro que más me gusta, mi favorito, y el segundo favorito. Esos creo que, no sé, los tengo bastante claros, aunque también podría cambiar. De hecho cambiaron en un momento y luego lo explicaré. Y luego, no sé, he hecho dos bloques, como del 1 al 5 y luego del 5 al 10, pero tampoco tengo muy claro si ese es el orden entre el tercero y el décimo, es el orden correcto en mi cabeza. Es que no tengo criterios para pasar de uno a otro, entonces va a ser un poco aleatoria la muestra y luego al final hablaré del primero y el segundo. Bueno, he seleccionado, por ejemplo, este libro, Fortunata y Jacinta, de Benito Pérez Galdós, publicado en 1887. Vale, yo llegué tarde a este libro, realmente lo he leído hace, no sé, 4 o 5 veranos, como mucho, y me encantó. O sea, es decir, tengo pendiente leer más libros de Pérez Galdós, y este, que fue, bueno, había leído un episodio nacional en el colegio, y luego mi primer acercamiento serio a Galdós, que fue su novela más emblemática, que es Fortunata y Jacinta, me encantó. Es un fresco del Madrid de finales del siglo XIX impresionante, donde te muestra a la burguesía de Madrid, pero también a las clases bajas, a través de un personaje que se llama Juanito Santa Cruz y que tiene pues una mujer oficial, digamos, que sería Jacinta, y una amante, que sería Fortunata. Fortunata es una mujer del pueblo y el único valor, digamos, económico que puede tener, entre comillas, sería su belleza. Jacinta es la mujer burguesa que estaba como predestinada a casarse con alguien como Juanito. Juanito es un golfo realmente, y uno siente al final compasión por las dos mujeres que se van a pelear por el amor de este personaje, y mientras se muestra un Madrid lleno de vida, lleno de personajes de muchas clases sociales, de gente ganándose la vida, las corralas, las casas burguesas, los negocios que prosperan, los que no prosperan, las casas de acogida ya de gente que está tirada en la calle. De hecho, además, una cosa que me gustó
es que Galdós trata a sus personajes con mucha humanidad. Hay humor, hay ironía, que es una corriente muy clara de la literatura española que parte de Cervantes, pero hay humanidad en la forma de Galdós de acercarse a sus personajes. Una humanidad que a veces le falta a otro de los libros de esta selección, a La Regenta de Leopoldo Alas Clarín, otro gran fresco de la España del siglo XIX, en este caso la vida en provincias. La ciudad que refleja es Vetusta, que se suele identificar con Oviedo, aunque no necesariamente. Clarín es más cruel con sus personajes, aunque también tiene bastante ironía y bastante sentido del humor. Pero es mucho más cáustico que Galdós. Galdós es más entrañable con sus personajes. A veces no sé si me gusta más esta o esta. Una vez hice un ranking y digo, las mejores novelas españolas que he leído son El Quijote de Cervantes, y luego dije La Regenta de Clarín, y la tercera, Fortunata y Jacinta, de Galdós. Pero a veces no sé si intercambiar esta por esta, o las dos me gustan al mismo nivel, las dos son libros grandísimos. Este trata de una mujer que se llama, bueno, la llaman la regenta, se llama Ana Ozores, que está casada con el regente de esta ciudad, que podría ser Oviedo, y que hay un seductor maduro que se llama Álvaro, que como un juego la quiere seducir. Pero a la vez tiene como un pretendiente, que ella parece que no siente que es un pretendiente, que es el cura del pueblo, y el cura se llama, a ver si lo encuentro por aquí, se llama Fermín de Pas. Entonces hay un juego entre lo mundano, que sería Álvaro, y lo sagrado, que sería Fermín, entre los que Ana Ozores se debate, ¿no? Y a veces yo creo que ella no es consciente del deseo físico real como hombre que puede sentir Fermín hacia ella. Y esto es una de las cosas más interesantes de este libro, que yo creo que está a la altura de las grandes novelas europeas del XIX, y este también. De hecho, creo que he seleccionado estos en vez de alguna de las grandes novelas europeas del XIX, porque están escritos en lengua española y eso me ha hecho, al leerlos, sentirme más cercano a ellos. Vale, otro libro que creo que es fundamental en mi educación sentimental sería este, Primo Levi, que en realidad es un libro, aquí a lo mejor puede haber un truco, pero está formado por 3 novelas, Si esto es un hombre, La tregua y Los hundidos y los salvados. Primo Levi es un superviviente del campo de concentración nazi de Auschwitz. Era un italiano que es de ascendencia judía, pero realmente en su vida no le había dado mucha importancia a este hecho, sino hasta que los nazis le hacen ver que es judío y él se empieza a interesar por su historia judía. El primer libro, Si esto es un hombre, habla de su experiencia de un año en Auschwitz. Es un libro impresionante para conocer el alma humana y la dignidad humana. Al final, Primo Levi de lo que habla es de que la razón siempre está por encima de la barbarie. La tregua es cuando el campo de Auschwitz queda liberado por el ejército soviético, pero claro, en el año 45, pero Europa es un caos, y hasta que consigue volver a Italia, pues todo esto, que él era de Milán, es una aventura, y está contado casi como una novela picaresca. Y que es como, la tregua es como ese intervalo hasta que consigue llegar a su casa, y ahí ya se le amontonan los recuerdos y los problemas derivados de Auschwitz. Y luego esto está escrito casi después de la experiencia, en la década de los 40, y Los hundidos y los salvados es bastante posterior, que es un ensayo, más una narración, donde reflexiona sobre hechos del pasado. Es un libro tremendo, debería hacer, lo estoy pensando, lo voy a hacer, un especial Primo Levi, porque además Primo Levi, yo he dado una charla en mi colegio a mis compañeros sobre Primo Levi, que me la preparé, y estuve hablando, no sé, 1 hora y media o 2 horas sobre Primo Levi. Tengo la charla en mi ordenador, la puedo imprimir, aquí lo haré en media hora como mucho, pero he leído bastante a Primo Levi. Para mí Primo Levi ya no es que sea un escritor que yo pueda juzgar su prosa, para mí Primo Levi es un referente moral. Decía Antonio Muñoz Molina que uno no puede tener conciencia política del siglo XX sin haber leído a Primo Levi, y creo que tenía toda la razón. Un escritor que va mucho más allá de lo que es una buena prosa. Es que para mí ya no tiene nada que ver con eso, es una guía moral para mí. Otro libro fundamental, Los detectives salvajes, el premio Herralde de 1998. Yo lo leí en el 99, junto al mismo verano que leí Estrella Distante, que para mí está unido, podría haber sacado los dos, pero ahí ya sí que en vez de 10 libros serían 11, y sería falso lo de los 10 mejores libros. Pero vamos, hay un personaje que se desprende de Estrella Distante, que es Arturo Velano, y es uno de los protagonistas de Los detectives salvajes.
Bolaño habla de su juventud, desde ya cuando vivía en Gerona, en Europa. Es un chileno que vivió su adolescencia y juventud en México y habla desde Europa, desde España, desde Gerona. Habla de una juventud como poeta idealizada en México. Hay una primera parte que es el diario del poeta García Madero, que también se vuelve a la tercera parte, continúa el diario, y lo del medio son unos saltos de un montón de personajes, una rueda de personajes, donde alguien les está entrevistando porque quiere encontrar a estos dos poetas perdidos, que serían Arturo Belano y Ulises Lima, que son trasuntos de Roberto Bolaño y de su amigo Mario Santiago. Y es una rueda de voces para mí impresionante, muy poética, muy bella, que al final lo que habla es de la juventud perdida, pero es una novela contada como si fuera una novela de detectives, que es uno de los trucos narrativos que recomendaba siempre Bolaño. Hace una novela en la que hay un misterio y escríbela como si fuera una novela de detectives, aunque no sea una novela de detectives. A mí uno de los libros fundamentales de mi vida también. Vale, más libros. Cumbres borrascosas, de mediados del siglo XIX, de la escritora Emily Bronte. A mí me gustan todas las hermanas Bronte, pero esta es mi favorita, Emily. Este creo que es de 1846, traspasa totalmente lo que sería la novela romántica del siglo XIX. Se supone que es una novela de amor, pero es mucho más que una novela de amor. Es una novela sobre los convencionalismos sociales, sobre las obsesiones, sobre romper esos convencionalismos. Me encanta el juego de voces sobrepuestas, donde hay un personaje que cuenta la historia, como la vio él, luego lo cuenta otro. Debería volver a leerla porque es una novela que tiene una tensión narrativa impresionante. En su momento me gustó muchísimo, que ya digo que me gustan todas las hermanas Bronte. Vale, pues ya llevamos 5 de esta lista de mis 10 libros favoritos y ahora no sé si vamos a empezar ya al tramo final de lo favorito dentro de lo favorito, pero ya digo, por ejemplo, es que Primo Levi no sé ni siquiera si calificarlo como literatura, porque para mí es algo que trasciende a la literatura. 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, otro de los libros de mi vida. García Márquez crea, este es de 1967 publicado, García Márquez crea un universo autónomo en este libro. La fundación mítica de Macondo, la prosa es de una belleza impresionante, es muy lírica, controla muchísimo los tiempos narrativos, la narración va adelantando cosas que van a pasar luego, cuando avanzas en el libro se recuerdan cosas que pasaron 200 páginas antes, controla muchísimo el material narrativo a través de una familia, de los personajes, de los miembros de una familia, en un espacio de unos 100 años de tiempo, de la creación mítica de Macondo hasta su destrucción, y a mí me parece un universo literario en sí mismo impresionante. 100 años de soledad, todo el mundo que le guste la literatura, encima en español, pues debería haberla leído. Esto posiblemente sea otro truco de este vídeo, lo de los 10 libros, porque aquí van 3, pero es un libro solo. Aquí van las 3 novelas de Kafka, El desaparecido, El proceso y El castillo. Pues esto es de lo mejor que se puede leer, lo mejor que yo he leído. El desaparecido es la novela que antes se llamaba América, sobre un inmigrante de Centroamérica que llega hasta Nueva York a casa de unos parientes porque ha tenido un problema con la sirvienta. Hay como choques culturales extrañísimos, este mundo kafkiano de algo que parece que es irreal, que yo creo que viene de la influencia que Dostoyevsky ha tenido sobre Kafka. Entonces hay un momento que es expulsado a la casa de estos parientes y este chico joven empieza a recorrer América por su cuenta, ese país o casi un continente de espacios ilimitados, y tiene imágenes surrealistas de cuando llega al gran circo de Oklahoma. Es que eso era impresionante. Es una novela que, como todas las de Kafka, queda inconclusa, o bueno, menos a lo mejor la novela corta de la Metamorfosis, que esa sí tiene conclusión, pero esa no está en este volumen porque está en el volumen de cuentos, o así lo sacó Valdemar. El proceso, donde Joseph K. se levanta una mañana igual que como Gregorio Samsa se levanta en la Metamorfosis transformado en un monstruoso insecto y no sabe qué ha ocurrido, pero el mundo le sigue exigiendo ser quien era, ir a trabajar, etc.
Pues en el proceso Joseph K. se levanta una mañana en la que vienen dos policías a decirle que está acusado en un proceso, pero él no sabe de qué, nadie le dice de qué, pero parece, al principio se cree que el tema es una broma, pero luego se da cuenta de que es un tema serio, que está siendo juzgado por la ley de los hombres o la ley de Dios, que es una forma de no entender el mundo que le ha tocado vivir, y las situaciones son cada vez más rocambolescas y angustiosas. Es otra novela impresionante. Y El Castillo, quizá la culminación de la obra narrativa de Kafka, donde el agrimentor Joseph K. llega a una ciudad donde tiene que acercarse al castillo y hablar con los poderosos que viven ahí, y parece que continuamente, como ocurre en el ritmo de los sueños, digamos, no consigue sus objetivos. Y ya dije cuando leí El idiota de Dostoyevsky que hay una escena cuando el príncipe retorna de Suiza hasta San Petersburgo y quiere ver unos parientes ricos, que va atravesando estancias de la casa y le salen sirvientes y le hablan, que parece que nunca va a conseguir su objetivo, y yo creo que esas son las escenas de Dostoyevsky que han influido en la creación de Kafka. Esto, pues otro de los grandes libros que se pueden leer, y esta edición de Valdemar a cargo de José Rafael Hernández Arias, a mí me parece impresionante. Yo he leído este libro 2 veces, o sea, todas las 3 novelas he leído 2 veces y me gustó mucho más la segunda, la otra había sido ediciones de bolsillo, más baratas, y esta edición de Valdemar, con la traducción del mismo autor, traductor para los 3 libros, me parece impresionante. Creo que todos los libros que he sacado aquí los he leído 2 veces, si no todos, casi todos. Y yo creo que es algo que con las obras maestras o los libros que a uno le han gustado mucho se debería hacer. Vale, pues nos acercamos ya al top 3, o sea, yo creo que Crimen y Castigo, cuando hice la videoreseña de Dostoyevsky, ya dije que si tenía que hacer un 10 libros favoritos, Crimen y Castigo estaba, y entre los 5 favoritos también. Dostoyevsky es uno de los grandísimos escritores de mi vida, una novela de finales del 19 también, donde se habla de las teorías de Nietzsche, del superhombre, y un estudiante, Rakovnikov, de 23 años, que no tiene dinero, ha perdido lo que ingresaba por las clases particulares, se plantea si es lícito matar a una usurera que sabe que es muy mayor y que cuando se mueva va a donar el dinero a la iglesia, y él con ese dinero, como un joven Napoleón, se plantea qué podría hacer con él, y bueno, pues, asesina a la vieja, como todo el mundo sabe, de hecho el spoiler está en el título, Crimen. Asesina a la vieja y luego recibe su castigo, como dice el título también, que al final es un castigo principalmente interior, porque esta es una novela profundamente religiosa. Y da igual que sea religioso para leerla o no, porque es un libro que a mí me puso, lo he leído 2 veces, los pelos de punta las 2 veces. Yo creo que recomiendo esa traducción, la de Alba. Podría haber cogido Los hermanos Karamazov también, que ese le he metido en el de los de 11 a 20. Los hermanos Karamazov es otro de los libros maravillosos de Dostoyevsky, pero yo creo que a mí me impresionó más este que el otro, aunque a lo mejor, no sé, dentro del canon artístico, histórico, literario, está más dentro de Los hermanos Karamazov que este libro, pero yo creo que para mí, en mi gusto personal, me gusta Crimen y Castigo más. Vale, y llegamos ya al número 1 y al número 2, que esos sí que son los peldaños correctos. Cuando leí, yo lo he contado en el canal alguna vez, cuando con 21 años me estaba pasando de carrera de físicas a empresariales y fue un verano malo, leí por primera vez en una edición barata Don Quijote de la Mancha. Y me gustó, había leído algunos capítulos sueltos en el colegio, en el instituto, me gustó, pero no acabó de deslumbrarme. Y yo sabía, años después, que le debía una segunda novela. Entonces leí este y luego, no sé, con 27 por ahí, a ver, lo tengo por aquí. Este le leí en 2004, o sea, ya tenía 30 años. Vale, leí este libro, Guerra y Paz, de Tolstoy, y ese se convirtió en mi libro favorito. Este para mí era el número 1. Tolstoy es una novela histórica porque está escrito como en 1870 y algo, y recrea la invasión de Napoleón de Rusia, cuando Napoleón invadió Rusia. Hay muchas voces, se habla de muchos personajes, desde algún príncipe hasta el lacayo más tirado, de un viejo, de un joven, del que tiene éxito, del que no tiene éxito, del solitario, del que tiene muchos amigos, del que gana el póker, del que pierde. Se habla, yo creo, que de todos los sentimientos humanos, del amor, del desamor, de la envidia, de la tristeza, de la depresión. Yo creo que si alguien quiere, no sé, conocer cómo se puede llegar a escribir en el control absoluto del manejo de recursos y de un
grandísimo conocedor del alma humana, como es Dostoyevsky, pero es que yo creo que Tolstói es otro, y este es un libro muy redondo. O sea, yo no sé, probablemente Dostoyevsky se le van más las tramas a veces, aunque da igual porque es tan grande que se sobrepone a todo eso, pero yo creo que este es un libro que funciona todo mucho mejor. A veces hay reflexiones históricas sobre por qué Napoleón invadió en aquel momento Rusia, si puede haber ocurrido de otra manera y puede haber triunfado, pero hay una narración muy potente con muchos personajes, y ya digo que durante muchos años fue mi libro favorito. ¿Hasta cuándo dejó de ser mi libro favorito y se convirtió en mi segundo libro favorito? Pues cuando hice una relectura de El Quijote de Cervantes, en un momento mejor de mi vida, que eso, a ver en qué página, a ver aquí, a ver si lo tengo anotado. Ay, no tengo anotado cuando lo volví a leer. Vale, la primera vez es que había leído una edición de bolsillo sin notas y nada, y yo creo que este es un libro que merece la pena leerlo anotado. Don Quijote de la Mancha, yo creo que no hace falta hacer un resumen, ¿no?, de él. La primera, ya digo, no sé, me dejó un poco frío con la edición esta de la RAE y Alfaguara anotada, es que me encantó. Me parece que es maravilloso párrafo a párrafo y casi frase a frase, que eso es muy difícil. Todas las frases tienen encanto, tienen ironía, y al final te das cuenta que la literatura, o al menos la lengua española, pero cuando lo lees traducido a otras lenguas, del inglés y demás, los grandes usan mucho el humor, más que la solemnidad. Tiene muchísimo humor, tiene mucha fina ironía. No es que te vayas a partir de risa con el libro, no es por la trama ni por las escenas, es la ironía de la prosa, de cómo te muestra a los personajes desde un pequeño tono burlesco, pero a la vez humano, porque a la vez les está envolviendo a los personajes, menos algunos, como los condes de Barcelona, que se ríen de Cervantes, se ríen del Quijote y de Sancho, y ahí sí que hay un tono de burla y hay una dignificación del Quijote y de Sancho, que se van humanizando mucho según avanza el libro. Pero es que este es la segunda vez que lo he leído, tengo que volver a leer una tercera, y yo sé que hay escritores que lo leen una vez al año, en verano lo leen, y creo que sería un ejercicio muy bueno para cualquiera, sobre todo gente como yo que quiere escribir. Pues esto debería ser casi como la Biblia del escritor que escribe en español. Ya digo que me encanta, no sé si más la primera parte o la segunda, pero la segunda al final está como muy bien armado todo, y me encantaba aquello de que de repente es que hay un narrador que ha encontrado el manuscrito y de repente ya no encuentra más hojas del manuscrito y tiene que salir a la calle y las encuentra en un bazar, y digo, pero esto es maravilloso. Hay un narrador que no es un narrador omnisciente, es que es muy moderno, es más moderno que las novelas del 19. Y luego la segunda parte, que los personajes han leído la primera parte. Eso es maravilloso. O sea, el Quijote y Sancho saben que hay un libro que ya circula por España donde cuenta sus andanzas. Eso es maravilloso. Así que yo creo que el Quijote lo tendría que volver a leer por tercera vez. Este es mi libro favorito. No sé, ya digo, si he sacado realmente los 10 libros más importantes para mí, os considero los mejores, pero desde luego son 3 libros grandísimos. Y como me pasa siempre últimamente, que no sé dónde tengo la cabeza, se me ha olvidado otra vez colocar aquí detrás mis libros para hacer el momento spam. Obviamente estos no están en la lista de los 10 libros mejores del mundo, ya quisiera yo, pero son los míos. Y a lo mejor a alguien le pueden interesar, así que estoy ya en el momento spam, donde soy desconectar del vídeo. Vale, esto no es Bambi, mi última novela publicada sobre el mundo del trabajo, una novela de terror, también con humor, con 6 voces narrativas. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela, por si alguien lo quiere ver. Y bueno, es una novela crítica sobre cuando yo era auditor de cuentas y los abusos de aquel trabajo con unos horarios excesivos. Los Insignes, mi novela cómica y paródica sobre el mundo de la poesía, es una sátira sobre el mundo excesivo de los poetas y sus sueños irrealizables e ilógicos, donde convierto a Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, en un poeta que conversa con un poeta español llamado Ernesto Sánchez. Dejo enlace también. Y mi novela más extensa, Caminaré entre las ratas, que habla de un personaje de 39 años, a punto de cumplir 40,
está en el contexto de la crisis económica 2008-2014 en Madrid, está ambientado en 2013, un personaje que cada vez ha tenido trabajos peores y que está intentando rehacer su vida a nivel laboral, a nivel amoroso, a nivel social, hablo de lo privado, de lo público, etc. Y bueno, pues voy a dejar aquí, me decís qué os parece mis 20 libros o mis 10 libros favoritos. Ahora voy a hacer el otro, el de del 11 al 20. Hasta luego.